Bien, muy buenos días con todos. Estamos empezando la semana 10 del curso de argumentación. Vamos a empezar con la nota de participación. ¿Ya? Primera pregunta. ¿En qué consiste? Una pregunta abierta, ¿ya? General todavía. ¿En qué consiste la contraargumentación? ¿A qué se llama contraargumentación? A ver, Dayana. Buenos días, profesor. Muy bien. Una postura que va en contra de la que tú has elegido. ¿Qué cosa? Una postura que va en contra de la que tú has elegido. Ya. Una postura que va en contra de la que hemos elegido. Ya está, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Solamente trata con respecto a una postura? No, argumentos. Una Ya, razón y argumentos que, claro, pues no. Una razón en la que apoya el argumento que ya. apoya la postura que va en contra de la que has elegido, ¿no? Bien. Ok, Diana. Christopher. Profesor, buenos días. La contraargumentación consiste en presentar una idea contraria a la tuya, refutarla mediante argumentos que defiendan tu postura y contrarrestarla para que la postura que va en contra de la tuya quede desacreditada. Ya. Muy bien. Ok, entonces podemos llegar a Christopher Manrique ya. Hay dos que han participado, ¿no es cierto? Manrique y Lapón. Ya. Ya, entonces, claro, contraargumentar, ¿no? Consiste en refutar de manera razonada, de manera articulada, ¿cierto? Una postura contraria a la mía, ¿ya? Pero también el argumento, es decir, ya la razón y los respaldos, ¿no? Ya no solamente uno contraargumenta oponiéndose a la postura, a la razón, sino también examinando los respaldos contrarios, ¿ya? Pero de manera razonada y de manera sólida, ¿no? O contundente. ¿Ya? Bien, esa es un poco la definición de la contraargumentación. Otra pregunta. ¿Cuáles vendrían a ser los tres requisitos mínimos para contraargumentar de manera razonada, justamente, ¿no? Ya, o sea, ¿qué pasos debería yo cumplir? ¿Qué necesito yo, no? Para contraargumentar bien. Ya, en teoría han visto eso, ¿no? Yo veo los videos de teoría, ¿no? Estamos bien, también en el material de argumentación se señala, hay que recordarse, hay que tenerlo presente, ¿eh? Para hacer una buena contraargumentación, hay que saber estos pasos, ¿no? Por lo menos. ¿Qué necesito para contraargumentar bien? Ya, a ver, Joaquín Peralta. Buenos días, profesor. Si no me equivoco, la postura contraria, el argumento contrario y una razón para eso. Ya. Muy bien. Ha dicho un primer paso, ¿no? Que es identificar, ¿no es cierto?, la postura contraria, ¿no? Ya hay que identificar primero, hay que señalarla ahí, ¿no? La postura contraria. Identificar.
Luego también es importante explicar, ¿no es cierto?, en qué consiste esa postura. ¿Ya? Para eso, pues, necesito presentar tanto no solamente la postura, ¿no?, sino también la razón y sus posibles y los respaldos contrarios. Y finalmente, ser tolerante, pues, ¿no es cierto?, con esa postura. Ya no se trata de ridiculizar, ¿no?, al rival, digamos, ¿no?, de manera caricaturesca, pues, ¿no? Acá no estamos para eso, ¿no? ¿Ya? Porque si se supone que estamos debatiendo, el otro al que estamos debatiendo está más o menos a la altura de nosotros, ¿no? ¿Ya? En el sentido de que tiene razones también. Razones válidas, ¿no? Por eso es un tema polémico también, ¿no? Porque hay razones más o menos válidas, ¿no? Si no, no estaríamos discutiendo con nadie, ¿ya? Es más, no serían ni textos polémicos, ¿no? Pero ¿qué es lo que se examina en el otro lado? Nuestra pregunta, ¿qué es lo que se examina? ¿Qué es lo que se busca en el otro lado? Identificar o contraargumentar o refutar. Alguien me dice, ¿qué se busca del otro lado? ¿Qué se busca refutar? Joaquín, ¿estás con la no estás con? Disculpe, profe, me olvidé de bajarlo. Ah, ya. Está bien. ¿Ya nadie? La razón y los respaldos contrarios. Sí, no, claro, eso es parte de la estructura, ¿no? Pero en esa razón, esos respaldos, ¿qué se busca refutar? ¿Qué tipo de defecto, digamos, no? O sea, esa razón, esos respaldos, ¿qué tipo de efectos podría tener? Ya, recuerden, ¿eh? Lo que se busca es identificar en el otro lado, por ejemplo, una definición imprecisa, ¿no es cierto? O sea, que está utilizando para su respaldo el otro una definición imprecisa, desactualizada, ya, incorrecta. Entonces yo puedo utilizar una estrategia de definición también. ¿Ya? También identificar que no ha llegado bien a la conclusión, ¿no? Es decir, que la razón, que es una conclusión de su lado, no está lógicamente demostrada, ¿no?, mediante las premisas. Ya no sé, por ejemplo, dice, no hay que votar por tal candidato. Ah, ¿pero por qué? Porque si sale, nos convertimos en esto. Ya, interesante. Esta es una razón, ¿de qué tipo? Pragmática, por ejemplo, ¿no? Consecuencia, ¿no? Está que me pone una consecuencia y un efecto negativo, ¿no? Ya el Perú se ha convertido se ha convertido en este caos. O sea, y ahora uno tiene que examinar ya no tanto la razón, ¿no es cierto? Porque ahí está la razón, entre comillas, ¿no? La razón o una conclusión, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Examinar, pues, ¿no? Justamente cuáles son los pasos o las premisas que le permiten, digamos, legítimamente llegar a esa conclusión.
Y ahora que estamos en temas políticos, vemos bastante eso, ¿no? Ya, no, no hay cosa, ya quieres vender tu papita reina en otro país. Ya, pues, si votas por tal candidato, vas a vender tu papita reina en tal país, ¿no? O tu causita reina. Pero la pregunta es cómo llega a esa conclusión, pues, ¿no es cierto? Establece estas relaciones, ¿ya? Ese es un caso, ¿no? Examinar las premisas, ¿no? Los pasos, los hechos, cómo llega a esa. Porque eso sería una estrategia que utilizan, una estrategia pragmática, ¿no? Y hay estrategias pragmáticas, hay que diferenciar, ¿no? Las estrategias pragmáticas eh, factuales, es decir, que se apoyan en hechos, y hay otras estrategias pragmáticas que se apoyan en probabilidades, ¿no? Esta cuestión de que puede pasar al futuro, una cuestión de probabilidades, ¿no? Es también legítimo, ¿no? Plantear estrategias por probabilidades, ¿no? Estrategias pragmáticas por probabilidades, ¿ya? Porque en el fondo uno puede diagnosticar cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, los que trabajan con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Los analistas del ambiente, por ejemplo, los de los climas, podrían decir, no hay que seguir contaminando la tierra, porque de repente de acá a 20 años va a pasar esto. Pero si ellos son científicos, tienen que demostrar los hechos que van a permitir esta consecuencia. Pero tienen que demostrarlo pues, con estadísticas, con estudios, ¿no? Mira, ya pasó esto, incrementamos este porcentaje, va a pasar lo otro, ¿ya? Igual, en política o en economía podrían decir algo parecido, ¿no? Ya, si se aplica esta política, que ya se aplicó, va a pasar lo siguiente, ¿no? Por esta razón, entonces hay que examinar el encadenamiento, ¿no? El encadenamiento, ¿no? Claro, entonces uno busca identificar, por ejemplo, como digo, ¿no? Conceptos que no han sido bien presentados o bien articulados, ¿no? Consecuencias que no se demuestran mediante las premisas o generalizaciones, pues hay que examinarnos. Y estamos aprendiendo, ¿no? Estrategia por generalización. Ya hay que ver esa generación. ¿Es válido plantear generalizaciones? Claro, pero hay que ver, pues, ¿no? Cómo llega esa generalización. Porque podría decir, por ejemplo, no sé, podría caer en falacias, ¿no? ¿Ya? Va a haber una clase, si mal no recuerdo, en material creo que sale una clase de falacias, que podrían ir revisando ya, porque en el material de argumentación, hacia el final me parece que hay un capítulo de falacias, ya, pero cuando uno hace bien el tema de la generalización, puede caer en falacias justamente por abuso, ¿no? De la generalización. Ya están desde las más cotidianas, como decir que, por ejemplo, en Argentina todos son sobrados, en el Perú todos son impuntuales, no sé, por unos casos, ¿no? Por unos casos nada más. Es una falacia también, ¿no? Ya, etcétera. Ya, pero entonces hay que ver cómo las premisas se sostienen en estadística, pues justamente, ¿ya? Para eso están las fuentes académicas. Bien, entonces esa es un poco la idea un poco estamos recordando, ¿ya? En qué consiste la generalización. Y ahora veamos justamente eso, ¿no? Recordando ya de temas que hemos leído, por ejemplo. Ya hemos leído, por ejemplo, ¿se acuerdan les pasamos a pasar a mostrar las diapositivas con respecto a este caso? Para recordar que ya desde el comienzo ya hemos visto lecturas que establecen a ver, ahorita voy a tomar lista, me hacen acordar, voy a tomar lista. Ya. Que hay, desde la primera lectura ya están contraargumentando, ¿eh? Ya, entonces,
la estrategia de contraargumento consiste en examinar las ideas o argumentos contrarios para rebatirlos y refutarlos. Es una forma de diálogo crítico que mantenemos con los otros autores, lo cual enriquece nuestro propio discurso. ¿Ya? Es importante darle la voz al otro autor dentro del texto. ¿Ya? No se trata de simplemente presentar la postura y luego yo vengo y lo aplasto con mis razones, con mi respaldo. No se trata de eso, ¿eh? Hay que darle espacio al otro autor. Hay que escuchar, ¿no? Escuchar textualmente su razón, su posible respaldo. Entonces, recordemos el caso de la bebé Teresa, ¿se acuerdan o no? El caso de la bebé Teresa. ¿En qué consistía este dilema, ¿no? Ya de esta niña, más que niña, un neonato, ¿no? Recién nacido, que nació pues sin cerebro. ¿Y cuál era la polémica ahí? ¿La polémica cuál era? Si era correcto pues utilizar sus órganos para otros niños, ¿no? Entonces esta era la polémica, ¿no? Era una eutanasia aplicada por cuestiones de donación de órganos, ¿ya? Ahora, vamos a justamente analizar esta estructura, ¿no? Que estamos viendo, que ya empezaron ustedes en teoría, ¿ya? Vamos a ver sus esquemas que han avanzado ya en el Padlet, pero estamos recordando un poco la estructura, ¿ya? Fíjense que cuán importante es tener claro, primero, antes que nada, la postura contraria. Hay que identificar, ¿no? ¿Cuál es la postura contraria? Luego, el argumento contrario. ¿Cuál es esa razón que responde ya al porqué de la postura, ¿no? Y los respaldos. Porque, ojo, uno construye la contraargumentación teniendo en claro la postura contraria, ¿ya? Por eso está así, de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. Entonces, es así, para refutar eso, ¿no? Y acá dice, ¿no? Como ya hemos mencionado, recordando ya lo que están viendo ustedes, ¿no? Identificar la postura contraria. O sea, acá requerimos para construir una tabla como esta, ¿no? Identificar, ¿no es cierto?, la postura contraria. No se puede contraargumentar aquello que no se entiende. Hay que entenderlo bien. Por lo tanto, para hacerlo es necesario conocer y comprender bien el argumento que pretendemos refutar. No es necesario que las posturas sean completamente opuestas. Lo importante es que haya cierta contraposición. Identificar y exponer el argumento contrario. Al redactar una contraargumentación debemos explicar brevemente el argumento que pretendemos cuestionar. Cuidar el tono de la redacción. Es importante el tono que se emplea. Este debe ser tolerante y capaz de reconocer los valores, ¿no? Los valores de la postura contraria. Presentar el argumento propio, luego de presentar la postura contraria. Se debe presentar los argumentos con que se rebatirá dicha postura. Muy bien. Entonces, recordando esto, vamos a ver cómo el autor James Rachel del artículo de la bebé Teresa empieza. Y ustedes me van a decir, ustedes me dicen ya, cuál es si está siguiendo los pasos, ¿no? Es decir, cuál sería la postura contraria y cuál sería el argumento. ¿Lo presenta o no lo presenta? Y luego, ¿qué cosa hace también? ¿Ya?
porque ustedes luego van a redactar ya, ¿no? Ya, es más, ya, ya pueden ir redactando ya su argumento, ¿ya? Entonces, vamos a pedir a un voluntario, de paso para que se despierte seguramente. A ver, Alexandra Ríos está. No está. Ya. A ver, Ashley Ruiz. Para que lea. Buenos días, profesor. Ya. ¿Puede leer, por favor, el primer párrafo y el segundo también? Está bien. El argumento de los beneficios. La sugerencia de los padres se basaba en la idea de que, como Teresa pronto iba a morir, de cualquier manera sus órganos no le iban a servir de nada. Los otros niños, en cambio, podrían beneficiarse de ellos. Así su razonamiento parece haber sido el siguiente. Si podemos beneficiar a alguien sin dañar a nadie más, debemos hacerlo. Trasplantar los órganos beneficiaría a otros niños sin dañar a Teresa. Por lo tanto, debemos trasplantar los órganos. ¿Es esto correcto? No cualquier argumento es válido, además de saber qué argumentos pueden ofrecer a favor de una opinión. También queremos saber si esos argumentos son realmente buenos. En términos generales, un argumento es válido si sus premisas son ciertas y la conclusión se sigue lógicamente de ellas. En este caso, podríamos cuestionar la aseveración de que de que no sería daño a Teresa. Después de todo, ella iba a morir. Y no es esto malo para ella. No obstante, tras cierta reflexión, parece claro que, dadas las trágicas circunstancias, los padres tenían razón. Estar viva no iba a significar ningún bien para ella. Estar vivo es un beneficio solo si permite desarrollar actividades y tener pensamientos, sentimientos y relaciones con otras personas. En otras palabras, si permite tener una vida a falta de tales cosas, la mera existencia biológica no tiene valor. En consecuencia, a pesar de que Teresa podría seguir viva unos cuantos días más, eso no le haría ningún bien. Podríamos imaginar circunstancias en las cuales otros ganarían al lograr mantener la vida viva, pero eso no es lo mismo que beneficiarla. El argumento de los beneficios entonces ofrece una razón poderosa para trasplantar sus órganos. ¿Cuáles son los argumentos contrarios? El Muy argumento de... bien, gracias a Ashley. Bien. Em, ahora vamos a pedir que el compañero Sebastián Ochoa continúe, por favor, la lectura. Ok. El argumento de que no deberíamos usar a las personas como medios. Los eticistas que se opusieron al trasplante ofrecieron dos argumentos. El primero se basa en la idea de que es incorrecto usar a las personas como medios para los fines de otros. Tomar los órganos de Teresa sería usarla para beneficiar a otros niños, por tanto, no debería hacerse. ¿Es válido este argumento? La idea de que no deberíamos usar a la gente es obviamente atractiva, sin embargo, es una noción vaga que hay que refinar. ¿Qué significa exactamente usar a la gente? Típicamente significa vulnerar su autonomía, su capacidad de decidir por sí mismo cómo vivir su propia vida, de acuerdo con sus propios deseos y valores. La autonomía de una persona puede ser vulnerada por manipulación, trampa o engaño. Por ejemplo, yo puedo simular ser tu amigo cuando lo único que me interesa es conocer a tu hermana. O quizá te mienta para que prestes dinero, o tal vez trate de convencerte de que te va a gustar un concierto en otra ciudad, cuando lo único que quiero es que me lleves allí. En cada caso te estoy manipulando con el fin de obtener algo para mí. La autonomía también se vulnera cuando se obliga a alguien a hacer cosas contra su propia voluntad. Esto explica por qué usar a la gente es incorrecto. Lo es porque el engaño, la trampa y la coerción son incorrectas. Muy bien. Ok, hasta acá, ¿qué cosa está haciendo, no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y está refutando todavía? ¿Qué cosa está haciendo? Hasta acá nada más, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho? Está definiendo
los conceptos que se utilizan de la otra postura para que se precise. Exacto, Dylan, ya. Todavía no está refutando, ¿no es cierto? Todavía no, pero es un paso previo necesario, ¿ya? Recordando, acá cuál es el tema del debate, ¿no? A veces no lo dicen de manera explícita el tema, ¿no? Porque ya está, el contexto lo determina. Está hablando, podríamos definirlo como, mediante una pregunta, ¿no? Si es correcto utilizar los órganos de bebé Teresa, ¿no? De bebé Teresa para otros. ¿Es correcto? Ya. Entonces, él primero presenta el argumento a favor, ¿no? El argumento de los beneficios, ¿ya? Entonces, fíjate, acá lo presenta y dice, si podemos beneficiar a alguien sin dañar a nadie más, debemos hacerlo. Trasplantar los órganos beneficiaría a otros niños sin dañar a Teresa. Por lo tanto, debemos trasplantar los órganos, ¿no? ¿Ya? Entonces, y luego, dice, ¿esto es correcto? Ya examina que justamente le da la posibilidad. Pero antes de seguir hablando esto de los beneficios, habla del argumento contrario, ¿no? Entonces, acá la postura contraria, ¿cuál sería? Que usar los órganos de la bebé Teresa es incorrecto. ¿Por qué? Ahí está la razón, ¿no? ¿Cuál sería la razón? Justamente esto de acá. No deberíamos usar a las personas como medios, ¿ya? Los eticistas se opusieron al trasplante, está justamente, ¿no? Esta sería la postura, ¿no? Al trasplante, y ofrecieron dos argumentos. Ya, de que usar a las personas con medios para otros fines, ¿ya? O sea, que es incorrecto. Bien, entonces, lo que está haciendo primero es tratar, mire, fíjense, tratar de entender, comprender qué significa esto de usar a personas como medios, ¿ya? El medio. Entonces, justamente dice, usar a la gente es obviamente atractiva, sin embargo, es una noción vaga que hay que refinar, dice, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué estrategia está utilizando para refutar? Como dijo su compañero, está definiendo, ¿no? Está utilizando la estrategia por definición para refutar, ¿no? ¿Ya? Para refutar, ¿no? Ya, claro, usar significa esto, ¿no? ¿Qué significa usar? Usar significa vulnerar la autonomía, su capacidad de decidir, etc. Ahora, una vez que define, veamos, ya, leamos, solamente este párrafito nomás. No, los dos siguientes, ya, para tener un poquito más, para recordar este caso que hemos visto, ¿no? Eddie o la Barrera, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Tomar los órganos de Teresa no significaría engaño, trampa ni coerción. Sería usarlo en algún otro sentido moralmente significativo. Por supuesto, estaríamos utilizando sus órganos en beneficios de alguien más, pero esto es lo que hacemos cada vez que llevamos a cabo un trasplante. En este caso, sin embargo, los estaríamos haciendo sin su autorización. Eso lo haría incorrecto. Si lo hiciéramos en contra de sus deseos, esta podría ser una razón para objetar. Estaría pasando por encima de su autonomía. Sin embargo, Teresa no es un ser autónomo, no tiene deseos y es incapaz de tomar cualquier decisión por sí misma. Cuando la gente no es capaz de tomar decisiones y otros deben tomarlas por ella, hay dos lineamientos razonables que pueden adoptarse. Primero, podríamos preguntar con respecto a sus intereses, ¿qué sería mejor para ella? Si aplicamos este criterio a Teresa, parecería no haber objeciones a que tomaran sus órganos, porque, como hemos visto, sus intereses no serían, no se ve, profe.
No sería afectados de ningún modo. Va a morir pronto, hágase lo que sea. Hágase Muy lo que bien. sea. Gracias, Sebastián. Entonces, vemos pues, ya recordando este caso, ¿no? No vamos a leer todo porque ya espero que se haya refrescado la memoria, ¿ya? Entonces, fíjense cómo se puede aplicar la estrategia por definición. Defino qué cosa es usar a la gente. Usar significa esto, es decir, vulnerar la autonomía de otra persona. Y pregunto, ¿no? En el caso de la Bea Teresa, usar, que significa vulnerar la autonomía, ¿se aplica? Sí, se está usando, pero eso se hace cuando se dona órganos, se utilizan los órganos de otra persona. Ahora, ¿se está vulnerando la autonomía? Ya, pero autonomía se refiere a este concepto, ¿no? Cuando las personas son capaces de tomar sus decisiones, ya, pero en el caso de Teresa no es un sujeto autónomo, ya, es un tema que se va meditando, ¿no? Si aplica, ¿no? La definición en ese caso, ¿ok? Bien, este es un poco el ejemplo. Ahora, veamos una aplicación también, pero hay que descubrir los defectos, ¿ya? Hay que evitar porque a veces sucede que no se hace bien la contraargumentación por algunos casos, ¿no? ¿Ya? Yo les voy a dejar yo les voy a pasar este archivo, ¿ya? Y me gustaría que ustedes mismos, así como yo he estado identificando con ustedes mismos identifiquen esto. 3 cosas, ¿ya? Y lo resalten, porque lo pasan a un archivo Word, lo resalten con colores diferentes, ¿ya? ¿Dónde está, por ejemplo, la postura contraria? Un color diferente. La razón contraria. O los respaldos contrarios también, ¿ya? Y luego, con otro color también, algún defecto que ustedes identifiquen, ¿ya? Eso me va a parecer muy importante para que vean. Es sobre este caso de acá, que en teoría vieron, pero vieron el esquema nada más. Y no vieron el texto. Fíjense, es este caso de acá, recordando. La naturalización de los roles de género en el Perú de los últimos años y su relación con el feminicidio usopricida, ¿ya? La postura contraria, ¿ya? Pero yo quisiera que en el texto ustedes realicen este ejercicio, ¿ya? Entonces, les voy a pasar el link, ¿ya? De esto. A ver, en documentos. Ya. A ver. Ya. Ustedes, yo les recomiendo que lo descarguen que no lo trabajen así en línea, porque si no todos estarían en el mismo documento, ¿ya? Lo trabajen en su propia PC con las indicaciones que les estoy mencionando.
A ver. Bien. Ya, por el chat, ¿ya? A ver. Y terminando ese ejercicio, uy, ¿qué pasó? Terminando ese ejercicio, vemos sus temas del Pappler, ¿ya? A ver, compartir. Ya. Ahí está. Ya, te descargan el documento, es un documento en Word, lo descargan y leen el artículo, es breve ya, y identifican estas tres cosas, ya, lo voy a poner acá también, ya, indicaciones, ya, con colores diferentes, ya, identifiquen lo siguiente. Uno, postura contraria. Argumento contrario. Tenemos o sea, razón y si hay respaldo también, ¿no? Y tres, errores. Errores posibles. Ya en la refutación. Bien. Sobre todo los que deben nota de participación, ¿ah? ¿Ya? Yo primero voy a preguntar a voluntarios para que presenten su pantalla y luego ya los que deben nota sobre todo, ¿no? Los que están presentes. Ya. Ok, empezamos entonces. 10 minutos nada más porque es algo breve. ¿Ya? Identifiquen esos pasos que en teoría han trabajado, ¿no? La postura contraria, argumento contrario, y cómo está refutando. Si está haciendo bien la refutación o no. ¿Ya? ¿Qué estrategia está usando? También hay que ver. Para que luego ustedes eviten estos errores. ¿Ya? Eviten los errores o vean esta dinámica, ¿no? Ok, sí, señor Sánchez. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Una consulta, ¿en qué página está? Porque me apareció los Ya, 220 así, ¿no? páginas. Ya, ya. Sí, tiene razón. A ver. La página está, claro, es un documento en Word. Página 100, mi perrito, ya, 122. 122. Vale. Sí, 122. Ahí empieza este texto, ¿ya? Ok, página 122. Estoy poniendo acá también. Ahí está. Y a 7:45. 7:55, 10 minutos, ¿ya? Con colores diferentes, pues para poder, resáltenlo, ¿no? Utilicen ahí ya la opción de resaltar. Si quieren hacerle un comentario al costado, también sería bueno, ¿no? ¿No? Eligen, arriba dice revisión, ¿no? Comentarios y ponen su comentario, ¿no? También pueden hacer eso, ¿no? Bien, entonces lo dejo 10 minutos para que trabajen ahí.
Profe, disculpa, en la página 122 me sale evaluar todo el proyecto de ensayo. Proyecto de ensayo, a ver, qué raro. Yo tengo acá, les he pasado este documento, fíjense. De repente están viendo la página del Word, pero no, la página esta, miren, fíjense, acá al final sale una página, 122. ¿Esa has visto? 122. Dice, mira, naturalización de los roles de género. Entonces buscaré con control F. ¿Disculpa? Lo buscaré con control F, digo, la naturalización. De repente lo he puesto por arriba, ¿no? Fíjate abajo, hasta el número de página. Está en 129 por ahí. Ya. Gracias, profe. Gracias. Ok. Profesor, lo que nosotros tenemos que encontrar son los errores posibles en la refutación, o sea, lo que está defendiendo el chico en ese caso, ¿no? Claro, de la parte que está haciendo la contraargumentación. Ok. ¿Ya? Ujú.
Bien, chicos, para ir avanzando. Voluntarios. A ver. Para mostrar su pantalla. Con la identificación de la postura contraria, el argumento contrario y errores posibles en la refutación. A ver. De paso voy a tomar lista rapidito nomás, ¿ya? Están presentes. ¿Algo ahí está? Presente, profesor. Ya, algo ahí. Condeso. Presente, profesor. Mercy Chucos. No está Mercy Chucos. Camila González. Presente, profesor. Daniel Hernani. Muy bien, Claudia Ito. Claudia Ito no está. Ya. María Lavado. Presente. Lapuan. Presente, profesor. Bien, Leca. Presente. León. Samira León no está. Ya. Luna. Sebastián Luna. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Luyo. No está Luyo. Manrique. Presente. Muy bien. Mendiola. No está Mendiola. O La Barrera. Presente, profe. Ya. 8A. Presente, profesor. Peralta. Presente, profesor. Ríos. Presente. Vargas. No está Vargas. Ya. Rodríguez. Presente, profesor. Ruiz. Profesor, Ya. Félix Sánchez. Presente, profe. Ugarte. Presente, profe. Ya. Y Vargas. Alessandra Vargas. Presente, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, voluntario. ¿Quién quiere presentar su pantalla para... Luyo. Sí, sí, sí. Ya te puse, ya no te preocupes. Ya. A ver, un ratito. Ya, Luyo. Sí, ya voy a corregir. No había puesto. Bien. Voluntario. ¿Quién quiere presentar su pantalla para explicar? Yo, profesor. Edilia, muy bien. Dice que está deshabilitado compartir pantalla. Disculpa, a ver, todavía no. Múltiples. Ahora sí. Ya, primero, por orden. ¿Cuál sería la postura contraria? O, también puede ser el caso que no esté explícita, ¿no? Y hay casos que no está explícita, ¿no? Pero en este caso sí me parece que está explícita, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué color has puesto? El verde. Verde, a ver. Dice, se intenta asegurar que los cambios históricos y culturales de las últimas décadas que han garantizado la visibilización de la mujer en ámbitos sociales conllevan a la desestabilización de los roles de género. Ya. Ya, ¿qué les parece a los demás? ¿Esa sería la postura? Ujú. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces tú has puesto, a ver, Sebastián, dime.
Ya, profesor. Yo entendí como una idea de que, o sea, la postura del texto era de que existe aún, o sea, el machismo en la sociedad peruana es aún persistente y eso dificulta las supuestos logros que ha logrado el feminismo. Ujú. Ya, es también una posibilidad, ¿no? Ya claro, esta cuestión del machismo también, ¿no? Ya, entonces tu compañero, a ver, ha puesto verde acá, ya, está bien. En amarillo, ¿qué has puesto? Sería ¿qué sería eso? ¿La razón? Profesor, cuando se refiere a postura contraria se refiere a la otra voz, no la que se está defendiendo. Claro, la otra voz. Ok. Él está dando espacio a justamente la otra voz, es decir, la postura contraria, ¿no? El amarillo, ¿qué sería? La razón. La razón. O sea, todo eso, o sea, se estaría logrando una situación de igualdad de género que permite una nueva visión de la mujer emprendedora, independiente y compartida. Ya, interesante. Y luego lo que está en celeste, Los respaldos. los respaldos. Mm, ya, eso sí, ya estamos ahí, otro respaldo abajo, ya. Ok, Dylan. ¿Y qué has visto con respecto a algunos posibles errores o defectos que pueda tener? ¿O te parece que está bien construido? Me parece que está bien solo con respecto a un dato que quizás es un poco, no sé, no precisa mucho. Por ejemplo, cuando dice recibe un salario menor al de los hombres alrededor del 7,60 por cada hora que trabajan, no especifica, al menos en la fuente, si es ocupando un mismo trabajo. O sea, se habla de por cada hora que trabajan, pero si es por un mismo trabajo y en las mismas situaciones de contrato. Ya, buena observación. Ya, eso claro, está muy general, ¿no? Esta cuestión, ¿no? No sabemos de qué tipo de trabajo, porque puede haber trabajo en lo que la mujer gane más también, ¿no? No sé, por ejemplo, en el mundo de la moda, las mujeres ganan más, ¿no?, que los hombres, etcétera, ¿no? Ya. Eh, ese es el dato. Ya, muy bien, Dylan. Gracias. Vamos a ver, ¿quién más? Otro voluntario. Dylan Leca, ¿no? Dylan Leca, ahí está. Ya. ¿Nadie más? Ya, entonces yo voy a llamar, a ver, los presentes. Justamente voy a llamar a los que le falta participación, ¿no? Por ejemplo, a ver acá, Camila González. A ver, ¿has terminado José, el ejercicio? sí, se me cortó. No escuché. Ah, ya, no, te preguntaba si has terminado el ejercicio, para que muestres tu pantalla. Ah, no, aún no. Todavía no. Ya. A ver, continuamos. Ya, Condeso. ¿Ha terminado? Todavía, profesor. Todavía ya. Ya vamos a ver. Sigamos. Sigan trabajando los que no han terminado entonces, pues, ¿no? Alguay. Terminado Alguay todavía. ¿Está presente? Alguay se fue. Ya. Bien, no lo quiero presionar. Pero creo que ya fue un tiempo suficiente, no es tan largo el texto, ¿eh? Era para indicar postura. Ya, 5 minutos más le doy, ¿ya? 5 minutos más. A ver. Esas tres cositas, ¿ya? Postura, argumento contrario
postura contraria, ¿no? Argumento contrario y algún defecto que vean ahí. A ver.
Ahora sí, ya, última oportunidad para los que se demoraron un poco más para presentar su pantalla. ¿Quién más? Miren que yo durante todo el ciclo doy oportunidad para participar, ¿ah? Ya. Y hay una nota de participación también. A ver, voluntario primero, a ver. ¿Nadie más? Ya, Sebastián dice... porque ya tienes nota de participación. Sí, pues, sí tienes nota, ¿no? Ya su compañero piensa en ustedes, ¿ah? Ya tiene nota, él dice, ¿no? Porque quiere dar oportunidad a los que no tienen todavía, ¿no? Ya ve que los que no tienen nota. Ya, por ejemplo, los que no tienen nota son Alguay, Condeso, Chucos, ya Camila González, Daniela Hernani, Samira León, Mayra Luyo, ya Mendiola, Ola Barrera, Joaquín Peralta, Alexandra Ríos, Joshua Vargas, Melissa Rodríguez, Ashley Ruiz y Alexandra Vargas. Ya, a ver, Daniela. No agarró chiste. No, ya, a ver, Daniela. ¿Le puede visualizar, profesor? Sí, ahora sí. Ya, entonces, ¿el amarillo qué sería? La postura. Postura. Ya. Ya, igual entonces que su compañero Leca. Ujú. Ya, pues, o sea, se intenta asegurar que los cambios históricos y culturales de las últimas décadas que han garantizado la visibilización de la mujer en ámbitos sociales conllevan a la desestabilización de los roles de género. ¿Ya? Ok. El celeste, ¿qué sería? La rosa. El movimiento a favor del fortalecimiento de los derechos de la mujer se estaría beneficiando de la búsqueda de movimientos feministas. Ya, la razón. Ujú. Y lo que están fucsias, respaldos. Ya. A ver, bajamos. Ya, y eso en verde. Este es el error que encontré porque es muy general, dice medios de comunicación. Creo que debería especificar en qué medios de comunicación, por ejemplo, realities o otro tipo. Ya. Ya, claro, ¿no? Sí, es una observación importante porque a veces no se especifica, ¿no? Ya está bien. Ok. ¿Algo más? No, Ya, gracias. Daniel Hernani. Ok, ¿alguien más aparte de su compañera Hernani? Hernani. Ya, para avanzar, ya, tenemos que ver también su esto del Paple, ¿ya? Sebastián, entonces, muestra tu pantallita. Ya, profesor. De mí es contrario a mis compañeros, así que estoy un poco nervioso. No, está bien. Ya. Todos nos podemos equivocar, ¿no? Ya. Ya. Yo comienzo y para mí el inicio es
el tema y La ya, postura. sí, la postura. Ajá. Afirmar que los roles se reforman con el paso del tiempo en beneficio de los derechos de la mujer, como respaldan algunas fuentes, en realidad elude al enraizamiento del machismo dentro de la sociedad. Esto lo demuestra cuando dice que, bueno, los cambios en las últimas décadas han impactado la vida académica y laboral de las mujeres, y lo cual ha brindado un y demás. Sin embargo, la mujer aún es víctima de subordinación de género y debido a la administración del machismo, y la cosificación de la mujer se subsiste con la visión de la visión de esta como objeto de satisfacción. A ver, un El, ratito. A ver, disculpa, para hacerlo más en orden. Entonces, lo que has puesto arriba ya, la postura. Sube un ratito. Eh, ya, entonces sería la postura. ¿Y la razón cuál sería? o sea, y esto es la sustentación de su postura, de Todo que eso. si bien es Y la la razón, parte, la razón es en efecto, o sea, en efecto sí, evidentemente ha habido una mejoría, sin embargo aún persisten porque aún es víctima de género y aún existe la cosificación. ya, pero eso, cuidado, ¿ah? Porque eso cuando dice en efecto, eh, eso lo dice el autor Claro, del texto, ¿no? claro, eso es como que para presentar el tema, o sea, es cierto, sí ha existido mejoría en el campo laboral de la mujer y académico, sin embargo, aún es víctima de subordinación y aún es víctima de cosificación. O sea, ahí ya está refutando. Claro, está refutando, eso es lo que lo plantea, y esto es su refutación, lo que está en verde, no puedo marcarlo, o sea, Ya. esto, pero con la parte verde resaltada. La parte roja es Ujú. lo que no me pareció, pero ahora lo explico. Y la segunda parte que expliqué es que o sea, la existencia de instituciones y jurídicas que protegen a la población. Es cierto que hay instituciones que protegen, sin embargo, estas instituciones no son eficaces, y por eso aún existan las instituciones, no sirven para el propósito que se crearon. Ujú. Y Ok. ya finalmente, para mí, esta es la que no me demuestra, o sea, me parece poco lógico o poco pensado, porque la publicidad siempre brinda, o sea, el sentimiento o sea, una publicidad es dirigida más que, eh, ¿cómo le explico? Si vendo una corbata, mi público objetivo van a ser hombres de cierta edad, y si vendo, no sé, muebles, van a ser ciertas personas, y decir de que, o sea, en la publicidad, el contenido sexual lo entiendo, pero o incluso realizando actividades domésticas, eso me parece un poco pensado, porque si imagina que soy, no sé, alguien que quiero limpiar mi cuarto, y por eso soy peor incluso que un contenido sexual, me parece ilógico. Ya. Muy bien, Sebastián. Gracias por tu participación también. Ok, chicos, a ver, entonces, para avanzar, ¿ya? Entonces recuerden, ¿no? Hay que entender bien, ¿no es cierto?, la postura, ¿no? Porque si no identificamos bien la postura y la diferenciamos de la razón, entonces de repente no estamos haciendo una buena contraargumentación. ¿Se acuerdan cuando dijimos, no? ¿Qué requisitos debemos tener para hacer una buena contraargumentación? Identificar bien la postura contraria, porque ¿saben qué pasa? Y eso vamos a ver con el profesor, que las fuentes a veces no la están leyendo de manera correcta, o no se toman el trabajo de hacer una buena comprensión, ¿no? A veces es necesario leer un par de veces el texto, ¿no? Subrayar, sumillar las fuentes, hacerles un resumen, ¿ya? Y es más, le asignan posturas a las fuentes que nunca ha dicho, ¿ya? No han, digamos, abstraído bien la postura. Entonces, yo le voy a presentar eh, esta posibilidad. Okay, esta es mi lectura, digamos, ¿no? Pero ¿saben qué?
los que han presentado las posturas incorrectas, me llama la atención porque por lo menos la postura estaba ahí, está en el esquema. Está en el esquema la postura. Era simplemente ahí sacar, ¿no? la postura, ¿no? ¿Ya? A ver, Anaís, dime. Ya. ¿Quieres presentar rapidito? Y alguna más ya para avanzar ya con la otra actividad. Bueno, profesor, el amarillo es la postura, Ujú. el verde vendría a ser el argumento y el rosado vendría a ser el contraargumento. Ya, muy bien. La primera parte tenemos que el movimiento fortalece los derechos de la mujer y que estaría avisando que la mujer feminista por la equidad de oportunidades en la esfera pública y privada. Pero el contraargumento vendría a ser de que estas propuestas no consideran que dichos avances seculares benefician a la igualdad de género, porque inhabilita a las mujeres del pleno desarrollo del progreso de los derechos de la mujer. Después tenemos otro argumento que dice que los avances socioculturales propician la equidad de género, que busca la igualdad de oportunidades que trascienden el ámbito doméstico. La liberación de las mujeres y su salida al espacio social ha impactado la vida pública y privada. Sin embargo, el contraargumento tendría que ser de que la mujer aún es víctima de subordinación de género debido a la normalización del machismo. Nos habla de que en la publicidad, por ejemplo, de que las mujeres muestran como está haciendo actividades domésticas, así que el Sí, machismo esa se ve es la reflejado ahí. publicidad, ¿no? Después, otro argumento sería de que los cambios sociales en favor de los derechos de la mujer, en la existencia de instituciones y leyes jurídicas que protegen a la mujer. Y el contraargumento sería de que a pesar de que existen esas leyes, muchas veces esas leyes son ineficaces por el Estado. Y esto, no encontré el error. Es lo Ok, que me faltaba. gracias Anaís. Muy bien, ya. Entonces vamos a ver lo que les decía, ¿no? Con respecto a esto. A ver, miren, por eso me llama la atención, chicos, porque la postura está acá, ¿no? La postura está en el esquema, ¿no? Están viendo, ¿no? ¿Cuál es el tema polémico específico? Dice, la naturalización de los roles de género en el Perú de los últimos años y su relación con el feminicidio uxoricida, ¿ya? Con la violencia feminista, ¿no? La violencia de género, ¿ya? Entonces, una postura contraria quiere decir que los cambios sociales y económicos de las últimas décadas han provocado la flexibilización de los roles de género, modificando la visión que se tiene de la mujer en la actualidad. Entonces dice esto, ¿no? Que frente a esta naturalización de los roles, o sea, normalización, ¿no es cierto?, de los roles de género. ¿Qué quiere decir roles de género? Que hay papeles, ¿no es cierto?, o funciones asignadas que limitan, por ejemplo, los derechos o el espacio de la mujer en la vida social, ¿no? Si tú eres mujer, entonces juegas con muñequitas, ya te vistes tal color, luego cuando creces, tienes que, pues ya jugaste con cocinita, las mujeres juegan con cocinita, los varones con auto, entonces ya cuando creces tienes que dedicarte pues a la cocina, ¿no es cierto? No, es de tu espacio, etc. Ya. La postura contraria dice que los cambios de los últimos años han permitido flexibilizar, o sea, ha podido que estos roles de género no sean tan encasillados, digamos, ¿no? En cambio, la postura del autor, ¿no? Más bien dice que esta naturalización de los roles de género en el Perú de los últimos años conlleva al feminicidio, la forma más radical de la cosificación a la mujer. ¿Ya? Entonces, más bien está diciendo, está como que
no presta atención o no pone importancia a esta cuestión de los últimos años, ¿no? Ya cree que no hay flexibilización, más bien. ¿Ya? Aunque yo, por ejemplo, bajo mi recomendación, yo les digo, por ejemplo, en esta postura contraria, para empezar, si bien es cierto, tocan con respecto a la cuestión de los roles de género, por lo menos el concepto clave está, rol de género, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay un concepto clave. ¿Cuál concepto clave le falta a la postura contraria acá? Naturalización, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ya, yo les recomiendo que eviten eso, ¿eh? Tienen que tratar que su postura contraria esté tocando o se limite a tocar los conceptos postulados por el tema específico, ¿ya? Si no, corren el riesgo de que su postura esté hablando de otra cosa. La postura contraria, ¿no? Ya por ahí hay un defecto preocupante, ¿ya? Ahora, acá la razón es que los cambios, pues justamente, ¿no? Que los cambios estos sociales de las últimas décadas posibilitan un movimiento a favor de los derechos, ¿ya? De la mujer que busca la equidad de género. Si se dan cuenta, la razón es más específica, ¿no? Acá la que los cambios ha provocado la flexibilización de los géneros. Y acá la razón también utiliza los cambios, pero para hablar que mediante estos cambios se posibilita este movimiento a favor de los derechos, que busca la equidad de género. ¿Ya? En cambio, la refutación dice, no, el enraizamiento del machismo en el género de la sociedad peruana moderna inhabilita el pleno desarrollo de los derechos de la mujer. Ya que hay machismo, ¿no? ¿Y cuáles son los dos respaldos de la postura contraria? El movimiento feminista, es decir, uno de los cambios sociales que posibilitan movimientos a favor de los derechos, ¿no? Movimientos a favor de los derechos. El movimiento feminista y la existencia de instituciones. Ya. Y acá la refutación. La mujer peruana moderna se minusvalora dentro de la esfera privada. De imagen corpórea, ya. Yo les pregunto, ¿les parece que está refutando? Pues en el esquema, ¿les parece que está refutando? Ya. Ahí yo les menciono, les recomiendo que tengan cuidado con este tipo de... Necesariamente no tiene que ser así tan literal, ¿no? O sea, si hagan acá de movimiento feminista, acá necesariamente tiene que haber movimiento feminista, pero en lo posible debería ser así, ¿eh? ¿Ya? Porque acá no se refiere, acá habla de movimiento feminista y acá no habla nada, ¿no? De movimiento feminista. Ahora acá dice, la mujer peruana moderna se minusvalora dentro de la esfera pública y privada. Ya, pero acá el respaldo del movimiento feminista, pues. Y parece que no habla nada del movimiento feminista acá, ¿no? O sea, refutar el movimiento feminista, no veo. Por lo menos en el esquema no está claro, ¿eh? Ya, está refutando la cuestión de la existencia de instituciones. Ya, entonces acá en el esquema ya hay problemas, ¿no? El esquema no está totalmente mal, ¿no? Pero se podría mejorar, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería acá entonces la postura? Bueno, la postura es esta, ¿no? O sea, afirmar que los roles de género se forman con el paso, se reforman, o sea, se flexibilizan también, ¿no? Con el paso del tiempo en beneficio del derecho de la mujer, como pretende respaldar algunas fuentes, eluden la realidad del renacimiento del machismo dentro de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, esta es la postura, ¿no? Que los roles de género se han flexibilizado con el paso, o sea, o se han reformado con el paso del tiempo. Esto de acá, ahí está. ¿Ya? De los cambios, o sea, con el paso del tiempo ha provocado una flexibilización de los roles de género. Esa es la postura. ¿Ya? Porque luego la razón, uno hay que preguntar, para llegar a la postura uno tiene que preguntar, ¿qué te permite, por qué dices que el tiempo, los cambios sociales, ha provocado una flexibilización o una reforma de los roles de género? Ya, esta es la postura. Entonces, acá nomás lo que está en amarillo ya es la razón.
Entonces, se intenta asegurar que estos cambios culturales de las últimas décadas ha garantizado la visibilización de la mujer en ámbitos sociales, ¿no es cierto? La mujer en ámbitos sociales conllevan a la desestabilización de los roles de género. Esa sería la razón. Ya que estos cambios, ahí está la razón también, ¿no? Es parecido a esta también, ¿no? Que estos cambios posibilitan un movimiento a favor de los derechos de la mujer que busca la equidad de género. Aunque habla ahí de desestabilización. El problema es que utiliza conceptos diferentes, ¿se dan cuenta? Su esquema no lo respeta mucho, ¿ah? Yo les digo a ustedes, respeten mejor su esquema, los conceptos de su esquema respeten, ¿no? ¿Ya? Pero más o menos es la idea acá. ¿Ya? Ahora, postura, razón. ¿No? Lo que está en amarillo es la razón. Ahora, los respaldos. Empieza acá un respaldo, ¿no? Movimiento de fortalecimiento de los derechos de la mujer se estaría evidenciando en la búsqueda del movimiento feminista. Ahí está, fíjense. Movimiento feminista, ahí está un respaldo. Pero el problema es que no lo hace ordenado, ¿no? Empieza con un respaldo y empieza ya a querer refutar por acá, ¿no? Refutar. Pero luego, más adelante, empieza de vuelta. Con el mismo respaldo contrario, y por acá ya estaba empezando a refutar y otra vuelta empieza a presentar respaldo, es decir, no lo había terminado de refutar, ¿se dan cuenta? No lo había terminado de refutar. Y luego empieza el otro respaldo. ¿Cuál es el otro respaldo? Que los cambios sociales en favor de los derechos de la mujer es la existencia de instituciones y leyes jurídicas que protejan a la mujer por ser una población vulnerable. Ya, esa es la segunda, ¿no? Si vamos al esquema, esta es la segunda. ¿Ya? Existencia de instituciones. De ahí ya está más o menos ordenado. Miren, esto de acá está ordenado porque está más o menos ordenado. Por lo menos tiene un cierto orden después ya, ¿no? Miren, empieza el respaldo, es como la oración temática, y luego viene la explicación o refutación de ese respaldo. Porque acá empieza con la cuestión del machismo, ¿no? Empieza a refutar, acá también empieza a refutar, acá, ¿no? Presenta el otro respaldo contrario y luego trata de refutar acá, ¿ya? Luego ya hay un cierto orden. Pero acá al comienzo no había terminado, ¿no? Ya el lector se da cuenta, oye, pero no habías terminado de refutar, otra vuelta vuelves a presentar respaldo contrario, ¿no? Bien. Ahora, esta es más o menos la estructura de la refutación. Ya empieza con la postura contraria, presenta la razón, hasta ahí estamos bien. Pero ¿saben cuál es sus compañeros han detectado algunos errores, ¿no? de la refutación, esta cuestión de los medios de comunicación hablan, no concreta de repente, o la publicidad también han visto. Pero me parece algo más grave es lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente, miren, yo les pregunto. Por eso decimos que hay que entender la postura contraria, pero también la razón contraria, ¿no? Dice acá, ¿cuál es la razón contraria para decir que el paso del tiempo ha logrado reformar o flexibilizar los roles de género? Lo que está en amarillo, pues, dice, ¿no? Se intenta asegurar que los cambios históricos y culturales de las últimas décadas que ha garantizado la visibilización de la mujer en ámbitos sociales conllevan a la desestabilización de los roles de género. Y eso es lo que afirma, a la desestabilización de los roles de género. ¿Ya? O sea, estos cambios. Aparte que este verbo conllevar con la preposición a está mala, porque conllevar es implicar, y necesita un objeto directo, ¿no? Implica, digamos, una cosa, ¿no? O sea, no sé, implica un efecto, pero acá es conllevar está mal, porque es como llevar, se confunde conllevar con llevar a, ¿no? Llevar sí puede utilizar con la preposición a. Bueno, ese es un paréntesis, porque siempre se equivocan con este verbo. Bien,
Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, y luego cita a alguien, dice, la doctora en Ciencias Psicológicas Lourdes Fernández Ruiz afirma lo siguiente. Lo cierto es que hoy en día estas nociones y prácticas en calma durante milenios comienzan, dice, a desestabilizarse, a traer no pocas complicaciones como maneras diferentes de entender lo femenino, lo masculino, lo privado y lo público. Estamos pues ante un fenómeno dinámico donde entran en colisión puntos de cambio y de permanencia, tanto en el plano de la cultura, de la subjetividad social como de la subjetividad individual. De igual manera, el PNUD Perú sostiene que en los últimos años ha significado el surgimiento del empoderamiento femenino. Ha significado el surgimiento del empoderamiento femenino. De ese modo se estaría logrando una situación de igualdad de género que permite una nueva visión de la mujer, emprendedora e independiente con participación política. Ya. Empieza el respaldo 1 y el movimiento a favor del fortalecimiento de los derechos de la mujer, se estaría evidenciando en la búsqueda del movimiento feminista por la equidad de oportunidades en la esfera pública y privada, y el establecimiento de un marco jurídico que proteja a la mujer por ser una población vulnerable. Dice, sin embargo, estas propuestas no consideran que dichos avances socioculturales que benefician la igualdad de género se ven amenazados por el enraizamiento del machismo en el imaginario colectivo de la sociedad peruana moderna. ¿Ya? Esto no solo inhabilita el pleno desarrollo del progreso de los derechos de la mujer, sino que también exacerba y amolda los roles de género de los nuevos cambios sociales. Y de esta manera se perpetúa la visión jerárquica del machismo hegemónico que ubica al hombre por encima de la mujer y la mujer como objeto. ¿Ya? Bien, yo les pregunto, cuando dice acá, ¿no? Esto no solo inhabilita el pleno desarrollo del progreso de los derechos de la mujer. Yo les pregunto, la postura contraria, ¿qué es lo que simplemente está afirmando? Lo que está afirmando es que ha habido cambios históricos que han permitido flexibilizar los roles de género. Y está surgiendo una mayor apertura a los derechos de la mujer. Ese es el punto, ¿no? De la postura. Ahora, la pregunta es, sobre eso, ¿está refutando eso? ¿O qué cosa está haciendo la otra? ¿Ah? No está refutando directamente. Claro. Ya, o sea, ya. Claro, directamente no está refutando, ¿no? Pareciera que el otro ha entendido, ¿no? O sea, ha entendido que la postura contraria está afirmando que ya la mujer tiene igualdad de derechos o plenitud de derechos. Es como si la postura contraria te dicen, ¿saben qué? Mira, estamos viviendo un mundo feliz, ¿no? Ya no hay machismo, ya. Ya no hay machismo, ¿no? Porque en varias partes, lo que él mismo está citando dice que está comenzando, está surgiendo esta flexibilización. No dice que, acá, ¿en qué momento dice que no hay machismo ya? Pero el otro dice, ojo, oye, pero no consideras el machismo. Claro, pero no cita la parte, ¿no? Sería más justo, de repente, que la postura contraria diga, por ejemplo, bueno, estos cambios históricos han eliminado el machismo. Y el otro dice, en un ratito. Yo ataco ahí, ¿no? Entonces ahí recién, ¿no? Entonces, pues, no me parece ya justo esta contraargumentación, porque la otra parte en ningún momento niega el machismo, ¿no? Es más, de repente, si uno va a esas fuentes, seguramente va a encontrar, ¿no? Va a decir, bueno, se ha flexibilizado, pero todavía continúa, una cosa no niega la otra, ¿no? Se ha flexibilizado, se está desestabilizando los roles clásicos de género, pero todavía persisten prejuicios, taras, ¿no? Machismo, violencia. No niega una cosa a la otra, ¿no?
Pero viene este señor que quiere refutar y dice, no, se dan cuenta, ¿no? Como dice su compañero, no está refutando la cuestión, ¿no? Más bien debería refutar por la flexibilización, quizás, ¿no? Y entonces, eso es una de las cosas que hay que tener cuidado, ya estimados estudiantes, porque lo que pasa es que muchos le hacen decir cosas al otro que nunca dice. ¿Ya? O se va por otra, es como si estuviéramos en Jair Prado y el otro está, no sé, por Arenales, está, ¿no? Se está yendo por otro lado, se va por otro lado, y no, en verdad no hay dialéctica, no hay eso. ¿Y sabe por qué pasa eso? ¿Saben por qué pasa eso? Pues ya desde el esquema ya estamos viendo que uno utiliza un concepto diferente. ¿Se dan cuenta? Habla de movimiento feminista, el otro habla de otra cosa. Está hablando de que el movimiento feminista está logrando ciertas cosas y el otro dice, no, pero el machismo, ya, pero jamás se va a lograr totalmente erradicar todo, ¿no? Es por grado, ¿no? Ya, por grado, ¿no? En el esquema, hay que tener que igual el esquema. Entonces, bien. Bueno, nos hemos alargado mucho este ejemplo, me parecía interesante, ¿ya? Pero yo quisiera saber si hay alguna duda con respecto a su... Yo he estado revisando, me parece que la mayoría está, por lo menos en la cuestión del... A ver, acá está su Padlet, ¿no? Yo quisiera saber si usted tiene alguna duda con respecto a su trabajo de contraargumentación, ¿no? Acá está, ¿no? Estaba revisando, ¿ya? Y me parece que, por lo menos entre posturas, hay cierta lógica, ¿no? Ojo que nosotros los profesores no podemos así determinar, oye, no funciona, así funciona, así tanta gente no. Porque nosotros todavía no estamos leyendo el texto. Cuando leamos el texto, ahí sí nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Lo que vemos simplemente es, por lo menos en el esquema, que haya cierta coherencia, nada más, ¿no? Bien. Por ejemplo, ya, yo les pregunto solamente con respecto a, ahora que hemos hecho este ejercicio, ¿no? ¿Qué les parece el primero? Está acá, postura esta. Dice, ¿no? La postura, esta de Christopher Marguerite. Consecuencias en la adolescencia del uso de Internet en la infancia. Ya, yo les pregunto ahí, ¿cuál sería el tema polémico? Ahí está Christopher Marguerite. Sí, profesor. Ahí, ¿has puesto completo o te falta poner? No, es que eso lo hice en el tiempo que el profesor dio, no es el original en sí. ¿Y cuál sería el tema polémico? Porque me parece todavía muy, muy general todavía, ¿no? El tema en sí era sobre los efectos que se tiene, que repercuten en la adolescencia, el acceso a Internet que tuvieron niños en la infancia. Es decir, qué consecuencias, en este caso eran positivas, tiene el uso de Internet en la infancia que se reflejan en la adolescencia. Ya. Pero ¿sabes qué, Christopher? Bajo mi punto de vista, ¿ya? Porque el profesor puede tener otro punto de vista, ¿ya? Bajo mi punto de vista, me parece que todavía parece más un texto expositivo, ¿ya? Que tú, así como ahorita también me lo estás presentando, porque otra cosa también tendría que ver el limpio, ¿no? Pareciera que ahí hay tema expositivo, ¿no? O sea, ya voy a explicar las consecuencias, los efectos, ¿no? Porque además, como ha puesto acá postura contraria, por ejemplo, ¿no? Tu postura dice, ya, el uso de Internet durante la infancia resulta beneficioso para el desarrollo en la adolescencia, ya. Es algo bien general, ¿no? Ahora, la postura cuando dice, el uso de Internet durante la infancia tiene consecuencias negativas en la adolescencia. Ya. Ahora, yo les pregunto, esto es peligroso porque es algo bien general, ¿no?
les pregunto, o sea, ¿puedes correr riesgo? O sea, puede ser un tema polémico, pero me parece que hay que precisarlo más, ¿no? ¿Me puede correr riesgo que alguien, haga un estudio diga que es beneficioso en la adolescencia? Porque el Internet es algo tan complejo, ¿no? Que efectivamente puede resultar beneficioso. El Internet, ¿no? O sea, el Internet es algo, ¿qué cosa es Internet? Es simplemente la conexión, ¿no? Global, ¿no? Con la red. Y el adolescente puede aprender gracias al uso de Internet. ¿Cuántas cosas positivas hay, no? Ya, no sé, las plataformas virtuales, aprender, digamos, didáctica, ¿no? Un aplicativo. Entonces, eso es verdad. Tú vas a citar a alguien que te manifieste eso, hace verdad. Luego va a venir otro y va a decir, no, es perjudicial. ¿Pero en qué casos es perjudicial? El exceso del Internet, no tener un control parental. Y entonces, ¿saben qué va a pasar? Tú te vas a ir por Jaime Prado y el otro se va a ir por Arenales. Por eso yo te recomiendo, te aconsejo, y para todos, ¿no es cierto? Que precises mejor eso. En algún punto debe haber ahí la polémica. Quizá en un caso concreto, en una plataforma concreta, ¿no? Y que haya un debate sobre eso específico, ¿no? Sobre ese tipo de uso de Internet. Trata de hacerlo en ese aspecto. No sé si me deja entender, Manrique. Sí, pero como le decía, lo que está en Padlet está súper generalizado. Mi trabajo original es más específico. Ya, esperemos, ojalá. Igual que haya servido para que los demás eviten la generalización así, ¿no? Bien, bueno, queda poco tiempo. ¿Alguna otra duda con respecto a su esquema de refutación o contraargumentación? Profesor, a mí me gustaría saber si funciona mi esquema de contraargumentación. Ya. Entonces, justamente, miren, ahorita vamos contigo, mira, así chiquito nomás. Otro posible riesgo es el de Alejandra Ríos también, ¿no? Cuando dice acá, también por el tema que es muy general, ¿ah? Instagram afecta la salud mental de los adolescentes, ¿ya? Mi postura, Instagram puede perjudicar, puede. ¿Ve? Es esa cuestión, pues, ¿no? Es que en el mundo de la todo puede, ¿no? Por ejemplo, si yo como o tomo mucho café, me puede dañar, pero si tomo poco, me puede ir bien, ¿no? No sé, estas cuestiones, Instagram puede perjudicar la salud mental de la gente. Ahora, postura contraria, Instagram puede beneficiar la salud mental de los adolescentes. Yo les pregunto nuevamente, ¿está Alexander Ríos? ¿Esa es o todavía falta también? O no está, creo, ¿no? No, profe, creo que Así está bien. yo lo iba a dejar así. El otro profesor me dijo que estaban bien. No sé qué podría cambiar. Por eso, pero eso es lo enriquecedor de tener dos profesores, ¿no? Sí. Claro. Pero no entiendo por qué él no podría ir. ¿Por qué no puede? Ya, porque lo que pasa es que, ya, Instagram, claro, pero en este caso, igual que en su compañero Marrique, identifiquen, ¿no? O sea, en Instagram hay varias cosas, pues. Y si ponerlo así, Instagram, lo primero es verdad, ya, o sea, puede afectar la salud psicológica. Pero también puede ser beneficiosa, porque también es un espacio de comunicación, ¿no? El cuchillo, dice un cuchillo, puede ser beneficioso, corto el pan, hago mis cosas, ¿no? Pero hay muchos casos que puede ser perjudicial si lo dejo a un niño, ¿no? Hay que especificar ahí porque va a pasar esto, te vas a ir por Jaime Prado, por Arenales, las dos cosas son ciertas, no necesariamente es perjudicial. Por ejemplo, si fuera más específico así, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno diga, se debería prohibir el uso de Instagram por ejemplo, en las aulas del colegio, por ejemplo, ¿no? O sea, ya está específico. ¿No? Ya, entonces ya debatimos sobre eso, ¿no? En general, claro, porque no se distrae, otro vecino no distrae, genera un aporte a la educación. ¿Se dan cuenta? Pero decir, el uso así en general, ya hay que evitar eso. Ya, Dylan, así rápido, nos queda 2 minutos, ¿no? ¿El tuyo en qué parte está?
O, acá está, ya lo vi. Dice, el impacto en la sociedad actual de la FUNA en redes sociales como mecanismo de justicia alternativa en casos de delitos de agresión sexual que aún no poseen sentencia o no tiene un proceso abierto ya. La FUNA en redes sociales es perniciosa para la sociedad actual en los casos de delitos de agresión sexual que aún no poseen sentencia. Postura contraria, la FUNA en redes sociales es beneficiosa para la sociedad actual en los casos de delitos de agresión sexual que aún no poseen sentencia ya. Contrario, argumento contrario, los posibles daños colaterales de la FUNA son minúsculos, ¿ya? Y no representativos respecto a los posibles beneficios, ¿ya? El argumento contrario, ¿no? Los casos de denuncias falsas en delitos de agresión representan únicamente el 2%. El castigo que el posible agresor recibe a causa de la FUNA no es tan grave como quien quiere hacerlo. Ya. Sí, mira, me parece... Es que puede funcionar, ¿no es cierto? Lo veo lógico. Hay dos posturas, hay un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, no es tan general como decir el Instagram o el uso de Internet, ¿no es cierto? Tú estás dando un caso concreto en Internet, que es el tema de la FUNA, ¿no? Ya ahí está específico. ¿Ya? El riesgo solamente, Dylan, que te podría señalar es que no sé si vas a encontrar fuentes académicas que digamos, ¿no? de la FUNA, digamos, del linchamiento, ¿no? Linchamiento, ¿no? De la FUNA, ¿no? Algo así. Justo eso quería, más que todo, mi duda era respecto a cómo pensaba, o sea, el esquema de cómo pienso hacer la contraargumentación. O sea, justo ahí puse unos paréntesis, me gustaría que me dé la idea, que lo comente. Ah, ya, a ver. O sea, no está escrito, pero, o sea, se lo quiero decir así rápido porque es sencillo. Ah, ya, dime. Por ejemplo, mira, en relación a refutar los respaldos, ¿no? Por ejemplo, en eso de que los casos de 2 a 10%, o sea, muy poco. Lo que Ajá. pienso decir es que hay un artículo que dice efectivamente, ¿no? Que son 2 a 10, o sea, como que muy poco, pero que luego se expone un principio que es el de Blackstone, que es como que de derecho jurídico en el que el principio no es más vale un inocente, un culpable libre que un inocente preso, algo así, ¿no? Exacto. Y luego seguir en esa línea presentando una web que recopila casos de denuncias falsas y lo que contrajo. O sea, quiero saber si eso tiene sentido, o sea, así como lo escucho. No, sí me parece que de muy buen sentido eso, y me parece que, como, por lo menos lo que estás manifestando, es una buena refutación, porque lo que está señalando acá, que son pocos casos, no importa, pues, ¿no? Pero el tema es que el tema de la libertad de inocencia, pues, ¿no es cierto? Por más pocos que sean, es importante, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, me parece válido. Lo que yo te decía, más bien, es de, no sé, fuentes académicas que más bien estén apoyando esta cuestión de la FUNA. Y justo eso, el primero sí tiene fuente académica, que, o sea, que respalda. Pero justo mi duda era más por el segundo, que era el segundo respaldo, no sé si puede compartirlo ahí ahorita. A ver, el segundo respaldo. Dice, ya, el castigo que el posible agresor recibe a causa de la FUNA no es tan grave como quiere hacerlo parecer. Claro, más bien se usa este argumento para desacreditar, minimizar la denuncia de las víctimas maltratadas. Y en ese no se encontró mucho, digamos. Exacto, o sea, lo único que tengo son casos que han sonado bastante en distintos países de suicidios más que todo. Pero, o sea, sé que no son fuentes académicas y yo quería decirles si es viable, o sea, si se puede hacer, porque, o sea, Pienso no es que solo... puede ser viable, o sea, a veces yo he escuchado a unas feministas que dicen, bueno, claro, hay casos en que no ha sido justo quizá para algunos, ¿no? Esta FUNA, y después se demuestra que no era culpable, pero hay que escuchar a la víctima ahorita, ¿no? Hay que escuchar a la víctima. Hay cierto razonamiento también sobre eso. Por ahí puedes encontrar. No están, digamos, jalados los pelos, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, se los exponen, ¿no es cierto? Es porque puede ser una infamia también, ¿no? Una calumnia. Un tipo de justicia, como dice el talón de Aquiles, ¿no? Esta cuestión. Pero se puede sustentar por el otro lado. Pero por eso yo te digo, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Que haya alguien que respalde eso. Pero trata de encontrar, ¿no? Si no, busca ahora otro respaldo, ¿no? ¿Ya?
trata de buscar. Y en todo caso no llegué a encontrar, porque sinceramente lo veo difícil. ¿Tendría que cambiar sí o sí? Sí, sí, no, pero tú ya está bien tu tema, ¿no? o sea, en relación a ese respaldo específico. Claro, relaciones, pero buscarlo, y en todo caso, si no encuentras, tendrías que señalarlo. Tú, honestamente, en tu artículo no se encontró otro respaldo, pero por lo menos ahí acá que está bien. Y señala esta idea, ¿no? En algunas redes sociales, algunas feministas postulan esto, ¿no? Ya, ya no ha citado una fuente académica, pero por lo menos cita a alguien, ¿no? Porque hay un mínimo de fuentes no académicas también, ¿no? Puede ser un periódico, una página web, ya sería tu porcentaje que nos... Siempre es recomendable fuente académica, ¿no? Pero bueno, ya, a ver, trata de buscar, todavía hay tiempo, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Ok, chicos, ya nos pasamos de tiempo, además ya se fueron muchos. Cuídense. Ya, igual cualquier consulta, correo, nos ponen a los dos, ¿ya? Nos copian. Si tienen preguntas sobre su esquema. No ha habido tiempo para revisar todo, pero escriban, ¿no? Cualquier consulta. Cuídense. Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Cuídense.